Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, la Iglesia celebra Nuestra Señora de Fátima, las apariciones en el siglo XX y 1917 que tuvieron lugar en Portugal. Digamos que incluso se ha llegado a convertir en uno de los grandes santuarios del mundo. No hay muchas apariciones que gocen de la aprobación de la Iglesia. Hay cantidad de apariciones, por lo menos de gente que ha dicho que ha visto a la Virgen, o santuarios en torno a la Virgen, en torno a las apariciones supuestas, etc. Algunas de ellas tienen algunas censuras o prohibiciones por parte de la Iglesia. Normalmente la Iglesia tiende, con buen criterio,
cuestiones al respecto, sobre todo por el bien de las personas, creyentes, personas que pueden acudir, etc. En otras ocasiones no se pronuncia, tampoco prohíbe, digamos que sería la mayoría de las ocasiones en las que en algún lugar dice he visto a la Virgen, o hay una aparición, o hay un santuario, etc. Y en unos pocos casos la Iglesia se pronuncia afirmativamente, en el sentido de que, aunque no obliga, vamos a decir, como llegaría un dogma de fe o un acto de magisterio ordinario o extraordinario, pero la Iglesia garantiza que entiende que después de haber estudiado profundamente el caso, entiende que realmente en ese caso se ha aparecido la Virgen o un santo o Jesús. Y en este caso el santuario de Fátima goza de esta, vamos a decir, garantía de la Iglesia. La Iglesia entiende, después de haber estudiado el caso de Fátima, que realmente la Virgen María se apareció a aquellos tres pastorcillos, a Lucía, a Francisco y a Jacinta, allá en la Cova de Iría, en Portugal, digamos, en aquel lugar, viendo también como en otras apariciones aprobadas, parecidas, digamos, por ejemplo, las de Lourdes, también encontramos una pastorcilla, gente en general sencilla. Vemos que la Virgen María escoge a personas sencillas del pueblo, en este caso incluso muy jóvenes, digamos, para que de esta manera también se muestra la fuerza de lo sobrenatural, más que una persona, vamos a decir, cultísima, preparadísima, aunque la Virgen María podría evidentemente parecerse a cualquiera. Les da un mensaje con unas promesas, etcétera, como sucede también en otras apariciones. Y luego Francisco y Jacinta murieron pronto, pero Lucía vivió muchísimos años, luego fue religiosa y estuvo muchísimos años viva. En este día de hoy miramos hacia nuestra Madre del Cielo, teniendo en cuenta que solo una en cualquiera de sus advocaciones, y le agradecemos también estos mensajes que quiso dar a la humanidad en Fátima, esa cercanía de Madre, que es lo que nos muestra siempre la Virgen María, que se manifiesta, que es nuestra Madre, que nos quiere, que intercede por nosotros, que nos protege. Al final, aquellas palabras de Jesús dirigidas a Juan en la cruz, ahí tienes a tu madre, todos tenemos que sentirlas como dirigidas a nosotros. Le pedimos su intercesión, le pedimos su ayuda hoy a nuestra Madre del Cielo en su advocación de Fátima. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos a Nuestra Señora de Fátima por la paz, especialmente en Ucrania, para que cese la guerra, cese las injusticias, la justicia y la paz se pongan encima. Roguemos al Señor. Pedimos también por las personas que están enfermas, para que Dios les dé fuerza, para que sientan también la compañía de María, para que encuentren ayuda también en los hermanos. Roguemos al Señor. Nos acordamos de nuestros difuntos en esta Santa Misa, encomendamos de una forma especial a Sor María Asunta, para que Dios la tenga en su gloria, para que desde aquí interceda por nosotros
Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no pierdan los dones ya recibidos y alcance los eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a Dios nuestro Dios. Está En verdad es justo y necesario glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen en la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
por Cristo.